Hola a todos, muy buenos días desde serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 23 de mayo. Empezamos a grabar a las 8:25 de la mañana, hora española, 2:25 de la madrugada, hora de Nueva York. Y estamos en unos mercados que no las tienen todas consigo. Hemos vuelto a los bandazos, ayer todo eran bandazos abajo y arriba. Se intentó subir bastante, pero en los últimos 30 minutos apareció un palo así sin ninguna noticia y sin nada bastante relevante y nadie las tiene todas consigo, insisto, estamos en una situación de bastante incertidumbre. Yo creo que las razones del palo final fueron cuestiones técnicas y empezamos por análisis técnico, que siempre lo dejamos para el final. Hoy hay que empezar por aquí, porque si se fijan en el mínimo de la sesión llegó al soporte clave que tenía en la media de 100 en el gráfico diario, que es el que mejor está funcionando ahora. Se paró exactamente ahí, encima de la media de 100. No siempre lo hace, pero esta vez actuó muy bien de soporte. Y entonces se dio la vuelta en un movimiento un poco desconcertante y se fue desde la media de 100 hasta la media de 200. Y justo faltando media hora para el final, tocó la media de 200 y como podemos ver, lo empapelaron literalmente. Y otra vez ha vuelto a bajar desde esos máximos. El máximo fue 5.895, apenas a media hora del cierre. Y ahora, pues, en la apertura europea, pues que estamos... Fíjense que el mínimo de la sesión está en 5.841, casi 50 y tantos puntos menos. Por lo tanto, creo que los movimientos que estamos viendo son técnicos en un mercado que no sabe muy bien hacia dónde ir, y el análisis técnico es lo único que está funcionando, porque si tenemos que decidir algo por macro, la llevamos clara, porque seamos realistas. ¿Alguien se aclara con el lío de los aranceles en Estados Unidos, empezando por la propia administración de Estados Unidos? Yo creo que esto ya se ha convertido en un asunto donde se va a salto de mata, que sea lo que Dios quiera. No hay un plan claro, el plan claro es sacar todo lo que se pueda por parte de Estados Unidos y por parte de los otros países resistirse todo lo que puedan, porque ya han visto los ejemplos de Rusia en el caso de las negociaciones de paz y en el caso de China, que si te pones farruco, si eres poderoso y te pones farruco en las negociaciones de todo tipo, Estados Unidos acaba por achantarse. Es lo que están viendo los grandes países, y la Unión Europea, por ejemplo, tiene tanto poder como China o como podría tener Rusia. Lo de Rusia es otro tema, no tiene que ver con los aranceles, pero aquí parece que la bajada de pantalones que tuvo Reino Unido no va a ser la norma. Puede que a lo mejor en los pequeños países sí, pero como ya he dicho muchas veces, el comercio exterior de Estados Unidos se juega en otra liga, y en esa liga está China, está la Unión Europea, y ya guardando las distancias, que son países mucho más pequeños, Canadá y México, pero que tienen mucho comercio exterior simplemente por el hecho de que son fronterizos. Entonces, ahora mismo hay tal caos en esa liga importante de China, de Europa, de Canadá y México. Miren, ayer el primer ministro canadiense salió del G7, que hizo unas declaraciones que dejaron muy claras que, aunque no está recogido en el comunicado final, claro que se habló de los aranceles de Estados Unidos, pero la postura de Canadá, por lo que dijo, tiene toda la pinta de que ahí de acuerdo nada. Por otro lado, los japoneses no paran de decir que Estados Unidos tiene muchas exigencias y que ellos no lo ven claro. Y por otro lado, todo esto es de ayer mismo. Y por otro lado, la Unión Europea pues ha recibido un comentario de Trump reciente diciendo que insta a la Unión Europea a que baje los aranceles unilateralmente, porque si no le pondrá más. Pues todo esto muy favorable no parece, da la sensación de que tampoco van bien las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y no menospreciemos, porque a veces, como yo personalmente no vivo en la Unión Europea, pero bueno, estoy rodeado de países de la Unión Europea y muchos de los amables escuchantes también. Como vivimos aquí en el entorno, nos parece que sea poca cosa, pero la Unión Europea ahora mismo es una gran potencia también, con capacidad para pelearse con Estados Unidos todo lo que le haga falta y plantarle cara, como ha hecho China, perfectamente. Y a ver quién es el que más sufre, como le ha pasado a Estados Unidos y a China, que los dos sufrían y nadie ganaba, ¿no? Entonces, lo que pretendo decir con esta
con esta larga reflexión es que ahora mismo, desde el punto de vista macro, todo ese mundo más o menos tranquilo que se veía después del acuerdo con China, que fue muy importante y que fue el causante de toda esta subida, eso se ha desvanecido. Eso fue bueno, fue muy importante, ya se ha descontado en el mercado con estos últimos tramos de subida, pero ahora lo que queda no está absolutamente nada claro y el mercado está claramente infravalorando la capacidad que tienen todos los países de montar el lío padre con el tema de los aranceles. Y sobre todo se está menospreciando la capacidad que tienen los aranceles también de influir desde el punto de vista macro, haciendo previsiones que me parecen un poco absurdas porque nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, porque aquí hay muchas cosas en juego, empezando por la confianza del consumidor, que está bastante mal, porque es que hace 100 años que no están los aranceles tan altos. Y si nos sirve como referencia lo que pasó históricamente hace 100 años, pues fue un desastre. Todo esto de los aranceles. Segundo problema, los bonos. Estados Unidos está cumpliendo con su programa electoral de esta administración, está cumpliendo de manera rigurosa las cosas como son, y lleva a cabo una rebaja fiscal importante que, según los cálculos, va a causar de 5 a 10 billones más de deuda de la que ya tiene, que es un disparate auténtico. Hoy decía Hartnett en su paper que si usted gastara $100 por segundo, gastando $100 por segundo, necesitaría 2.248 años solamente para igualar el gasto del año pasado que tuvo Estados Unidos. Son metáforas para hacernos una idea de las cifras que estamos hablando. Bueno, la Cámara de Representantes ya ha aprobado este tema, ahora va a pasar al Senado, donde también hay republicanos díscolos que van a causar problemas, pero si sale esta ley, que insisto, estaba en el programa electoral, todo el esfuerzo que había hecho la administración para rebajar gastos, todo queda en nada. Claro, la administración dice que es que esto van a ser ingresos que van a entrar por aranceles. Pero ¿estamos seguros de que esos ingresos van a entrar por aranceles? No estamos seguros. ¿Cuáles van a ser los acuerdos? ¿Cuáles van a ser las cosas que se van a pactar? Por cierto, otra noticia sobre aranceles que ha surgido esta noche por parte de la CNN diciendo que Trump y Xi no han hablado desde Ginebra. Eso no es una buena señal. Da la sensación que tras unos acuerdos tan importantes, lo normal hubiera sido que mantuvieran alguna relación, ¿no? Pero bueno, es lo que... Todo este preámbulo y todo este rollo pues solo es para comentar que hay más incertidumbre de lo que parece, de lo que se está descontando en el mercado, las cosas no están claras y el análisis técnico es fundamental. Por lo tanto, por encima de la media de 200 todo va bien, 5.900 sería importantísimo que se situara por encima, y por debajo de la media de 100, 5.828, el mínimo de ayer exactamente. Atención, porque la caída podría ser muy importante y podría llevarnos 100 puntos más abajo muy rápidamente hasta la banda de Mogalef inferior en 5.726, porque los operadores podrían pensar que se ha fracasado en el intento de ruptura de la media de 200. En cambio, ahora ya, pues tras haber hecho este pullback bastante profundo, romper los máximos, pues nos llevaría a una zona de poder alcista o de tendencia alcista total. Los bonos, que es un mercado mucho más profesionalizado, y hay menos emociones en juego, menos que si uno de los 7 magníficos te sube por sorpresa y te distorsiona el día o te baja, que si FOMO, que si no sé qué. En los bonos hay menos de todas estas historias y los bonos pues son el termómetro de lo que puede pasar. En función de cómo se muevan, seguramente así también se van a mover las bolsas. Hoy de momento hay más tranquilidad, el futuro del bono americano a 10 años sube 0,14%, el futuro del bono a 30 sube 0,28%, y las rentabilidades pues se están moderando bastante, 4,54% el bono americano a 10 años, que llegó ayer al 4,63%, y 5,04% el bono americano a 30 años, que llegó ayer al 5,12 o por ahí. Aquí está la clave. Si se moderan, pues no habrá lío, y si se ponen nerviosos, recuerden lo que dijo Goldman ayer: subir antes de finales de mes del 4,70% de rentabilidad el bono americano a 10 años podría suponer una caída bastante importante de las bolsas. También tengamos en cuenta que hoy Goldman ha hablado de los rebalanceos de fin de mes.
Lo vemos aquí en el paper de Goldman de ayer, de cierre. Bueno, ya que estamos, 2.200 millones de rebalanceos, compradores en el MOC, 16.600 millones de acciones negociadas frente a 16.500 millones de media semanal. Y como ven, dicen que fue una sesión bastante tranquila. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Se nota que no estuvieron en intradía, de tranquila nada. Los bandazos fueron bastante importantes. Eso sí, dice que se basan en que al final no hubo muchos cambios, y sí, pero es que hay que ver lo que se movió durante la sesión. Habla sobre el temor que hay sobre la rentabilidad de los bonos y fíjense que hubo 311 valores del SP500 bajando. O sea, que el día no estuvo tan claro y que los 7 magníficos pues fueron los que salvaron la papeleta. Bueno, a lo que íbamos, que es lo que me interesa, los fondos de pensiones, según el modelo de Goldman, van a vender 19.000 millones de dólares en valores de Estados Unidos, no global, en valores de Estados Unidos para finales de mes. Importante, es una cifra relativamente importante. Así que estemos atentos. Está en el percentil 85 si nos vamos hasta el año 2000. 19.000 millones de dólares vendidos en los últimos días pueden picar. No obstante, hay muchas recompras de acciones propias. También lo dice Goldman en otros papers. Y también hay muchas compras de CTA, fondos de control de volatilidad, en suma de fondos sistemáticos que podrían compensar un poco. Pero bueno, esto no es bastante dinero. En cuanto a las previsiones del mercado, el Straddle en las opciones está en el 0,80% para hoy. Recuerden que la sesión de hoy puede estar bastante condicionada porque el lunes es festivo en Estados Unidos. Atención. Una cuestión importante dentro de las noticias que han aparecido esta noche es que judicialmente han salido una serie de disposiciones y de sentencias que dejan claro que Trump no tiene posibilidades de despedir a Powell antes de tiempo y por lo tanto, aunque quisiera, no tiene más remedio que esperar hasta que su mandato venza. Por lo tanto, esto es bueno para el mercado. Le da tranquilidad sobre que no debería haber problemas. También destacar que UBS, el gigante bancario helvético, ha subido su objetivo a 6.000 a finales de año y habla de un objetivo bastante superior para el año que viene. En cuanto a la noche en Asia, tenemos el Nikkei subiendo 0,6%, China subiendo 0,12%. Hemos tenido Producto Interior Bruto en Alemania más 0,4% el primer trimestre cuando se esperaba más 0,2%, bastante mejor de lo esperado. Parece una buena cifra después de lo mal que lo ha estado pasando Alemania, francamente. Igualmente, otro juez ha bloqueado la posibilidad de que Trump pueda hacer despidos masivos dentro de los funcionarios, que es una de las medidas que él tiene pues para poder compensar un poco el déficit. De momento parece que hay problemas judiciales al respecto. Bueno, pues tienen ya más o menos todas las noticias de la jornada. Vamos a dar un repaso al tablero. Tenemos al DAX plano, el Eurostoxx 50 subiendo 0,06%, el IBEX subiendo 0,10%, en divisas el euro sube 0,32%, el dólar yen baja 0,26%, el Bitcoin baja 1,11%, pero sigue en niveles muy altos, 110.484. El Bund sube 0,25%, el bono americano sube 0,16%, y en Wall Street pues ligeras bajadas, SP500 baja 0,11%, Nasdaq 0,22%, Russell 0,02%. Recuerden los niveles clave que hemos visto. Por debajo zona 5.828, por encima 5.900. Entre medio de esos niveles, incertidumbre total. Por encima, por debajo de cualquiera de esos dos niveles, podríamos tener un movimiento de importancia. El oro sube 1,11% y el petróleo baja 0,74%. Desde un punto de vista técnico, me sigue pareciendo muy relevante ver lo que puede hacer el SP500 Spot. Sigo pensando que se había saltado el pullback hacia la media de 200 y que sigue siendo muy posible que lo intente. Estaríamos hablando del 5.764. Esto es más o menos el nivel de 5.780 y tantos en
en el SP500 futuro, aproximadamente, hay que tener también en cuenta esto, aparte de ver el propio gráfico del futuro, el gráfico del spot también podría tener importancia y crear niveles intermedios que no se ven en el gráfico del futuro, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a estar muy atentos a la posibilidad de que pueda llegar aquí. Si llega aquí, estaríamos hablando del 5.780 al futuro, como digo, lo cual nos crearía un nivel intermedio de soporte que no se ve en el gráfico, que estaría como por aquí. Ténganlo en cuenta, ese pullback sería totalmente posible. Y yo me imagino que debe haber más de uno y de dos que estarán apostados, y viendo además el FOMO que hay últimamente y demás, debe haber más de uno y de dos apostado para comprar en ese nivel del SP500 Spot. Si nos vamos a los niveles cuantitativos, el SP500 cerró como por aquí, se ha metido en la zona del lío otra vez, aún tiene que salir para que vuelva a la calma. Primera resistencia en 5.880, más o menos por ahí está la media de 200 en el futuro. Y ya a partir de la zona 5.900 se metería en un área ya más tranquila, con siguiente resistencia en 6.000. Mientras siga en la parte negativa, pues el siguiente soporte estaría en 5.804. Vemos las opciones 0DTE. Estaríamos hablando de que se mueve como por aquí, más o menos. Fíjense la resistencia que se va a encontrar en 5.880. Y no pasaría una zona tranquila salvo que esté por encima de 5.900. Como ven, todos los niveles confluyen. El mercado tendría mucha tranquilidad también desde el punto de vista cuantitativo si tanto futuro como spot se movieran por encima del 5.900. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. Nos vemos dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias por estar ahí. A todos los amables escuchantes les envío saludos desde Suiza. Perdón por si se ha oído algún ruidito durante el vídeo, pero he tenido que hacerlo con los inspectores eléctricos dando vueltas a mi alrededor, porque hoy a las 8 de la mañana me tocaba inspección eléctrica del edificio y no podía dejar de trabajar. Espero que no se haya oído ningún ruido. Saludos desde Suiza, gracias.